Bueno, ¿qué tal, Marta? ¿Qué tal estás? Hola, encantada de estar con vosotros. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el Espacio Torner, en la antigua iglesia de San Pablo, reconvertida en lo que hoy es el museo que alberga la obra de Gustavo Torner. Qué bueno. Y, por ejemplo, aquí en tu trabajo de guía y mantenimiento, por ejemplo, ¿qué desafíos o cómo conseguís mantener este espacio? Conseguimos mantener el espacio, el edificio, con ayudas, como siempre, con ayudas porque son edificios muy grandes y es muy costoso el mantenimiento. Hoy día, de hecho, si habéis visto un andamio en la entrada, Sí. estamos rehabilitando todo lo que es la cubierta de la iglesia, y es gracias a las subvenciones que saca, por ejemplo, el Consorcio Ciudad de Cuenca para la rehabilitación de edificios singulares como en el que estamos hoy. Hombre, por ejemplo, Cuenca es una ciudad que es una gozada porque, aparte de haber inversión para mantenimiento, como acabas de mencionar el Consorcio, también hay muchos museos por habitantes, o sea, es una ciudad muy rica, ¿no? Es una ciudad muy rica en su oferta cultural, es la ciudad que más museos tiene por habitante, con una oferta cultural que como protagonista siempre es el arte contemporáneo, porque somos referente de ello, pero que tenemos otros museos, como puede ser el MUPA, el Museo Diocesano, el Museo de las Ciencias, entre otros muchos. Entonces yo creo que al visitante le gusta que hayamos reconvertido espacios que no tenían uso, antiguos, del casco histórico, para convertirlos en cultura y disfrutarlos todos. Qué bueno, porque claro, esto antes de ser un museo era antes un convento de San Pablo, ¿verdad? Era el convento de San Pablo, donde estamos era la iglesia, el parador de Cuenca eran las dependencias y bueno, pues cuando se decide que Torner quiere instalar aquí su museo, esta iglesia no tenía ningún uso, estaba desacralizada y es el propio artista el que se lo propone al Obispado de Cuenca. Qué bueno. O sea, es el propio artista el que dice, mira, aquí hay que darle un buen uso a este espacio. Sí, pero porque el propio artista es un artista muy reconocido a nivel nacional e internacional, es el precursor, digamos, de que hoy día Cuenca tenga la oferta cultural de arte contemporáneo que hay aquí, porque él es de Cuenca, es el único que en los años 60, digamos, pues conocía esta ciudad y tuvo esa visión de atraer la colección de Fernando Zobel. Gracias a eso, digamos, pues tenemos hoy día todo lo que tenemos aquí, se le debe a Gustavo Torner. Entonces, Gustavo Torner, cuando se lo propone al obispado, con todo el respeto que él, yo creo que se ve en este espacio, el respeto que procesa al lugar en el que estamos, el obispado accede a darle única y exclusivamente la cesión para que albergue su obra, la obra de Gustavo Torner. Qué bueno, qué bueno. Y por ejemplo, en este museo, ¿qué tipo de gente viene? ¿Gente mayor, gente joven? De todas. De todo. De todas. Entre otras cosas porque tenemos un proyecto bastante grande didáctico en el que trabajamos con los colegios. En la parte del coro es donde hacemos todos los talleres didácticos con los niños, con los escolares, con personas con discapacidad, con adultos, con centros de mayores y bueno, pues luego todos los visitantes que tenemos al final. Es un museo que sí que hay que recalcar que es distinto en su concepto, porque el museo en sí, digamos que versa sobre la existencia, sobre el destino y la existencia y el sentido, perdón, de la existencia del ser humano. Entonces no es tanto una representación de las obras que Torner ha hecho a lo largo de su historia, que tiene muchísimos años de trabajo y no entran en un edificio como este, sino más bien ese sentido más espiritual. Hay que pensar que este espacio Torner lo que hace es crear. Si os habéis fijado, no pone Museo Torner, pone Espacio Torner, porque es un espacio de reflexión donde la pintura, la escultura y la arquitectura dialogan entre sí, ¿no? En donde el contenido y continente tienen la misma importancia. Es decir, aquí la iglesia es tan importante como una de sus obras. Entonces yo creo que ese era el espacio, este es el espacio donde tenía que albergar su obra. Vemos en el altar cómo respeta absolutamente el lugar en el que estamos, descentrando el cuadro que hay en la parte del altar. El altar, que era la única, digamos, el único elemento que quedaba, no se quita, se vela, está pero no está, se juega digamos, con toda la simbología y sobre todo con todo el respeto al edificio en el que estamos. Hombre, desde luego que es una gozada que en lugar de llamarse lo que dices museo, se llame espacio y que dialogue tanto la obra de Gustavo Torner con el espacio. O sea, es una forma de darle respeto a lo que era antes para poder construir algo, joder, que siga la conexión. Que siga la conexión cronológica es decir,
que se aproveche todo este recurso, toda esta maravilla. Yo al final siempre digo que es una joya porque lo es, y que haya sido capaz de diseñar este espacio, que si os habéis fijado son todo paramentos blancos exentos a las paredes de lo que es la iglesia, la propia iglesia, que como él un día dijo, si un día esto ya no es espacio Torner, no hemos intervenido en exceso, no hemos hecho algo que dañe, ¿no?, el edificio. Entonces, de esa manera, con esa disposición de esas obras, con esa iluminación tan estudiada como la que vemos, se potencia esa espiritualidad, ¿no?, ese intento de llegar a la gente, a esa reflexión. Y yo creo que para eso Torner, claro, es que es muy especial, es una persona muy culta, que trabaja muy bien, que respeta, y que yo creo que aquí lo podéis ver claramente, lo que es su trabajo y su concepto sobre el arte. Sí. Hombre, desde luego que tiene una personalidad muy marcada a la hora de hacer arte, por todo lo que es, cada cuadro tiene volumen, tiene estética, y por ejemplo, volviendo un poco a lo de antes, que te he mencionado de cómo, a ver qué tipo de gente viene aquí, el hecho, por ejemplo, de hacer talleres con los colegios con discapacitados, o sea, este espacio no se cierra a ningún tipo de personas, todo lo contrario, se acerca a todo el mundo. Personas. Es decir, la política, por así decir, de gestión del espacio es abrirlo a la sociedad, es decir, es para todos. Y es lo que hacemos, a través de las visitas guiadas que nosotros hacemos, adaptamos el discurso, explicamos el espacio en la medida cada uno de sus necesidades, ¿no? No es lo mismo para un niño de 4 años que para un adulto de la universidad de 19. Claro, el concepto cambia, vamos profundizando en filosofía, vamos profundizando en otras disciplinas, para que ellos lo entiendan, qué es lo que ha querido hacer aquí Torner con su obra. Hombre, desde luego, el enfocar este arte con según qué talleres y cómo enfocarlo para que llegue a todo el mundo, hombre, es una pasada, porque joder, desde los jóvenes ya se sienten interesados por este arte, luego también para gente mayor, igual algo más básico, más expositivo, pero ostras, es muy gratificante el hecho de que no se cierra nada. No se cierra, porque tenemos cabida todos, y porque el arte es para todos. El arte tiene que ser inclusivo, y todos en la medida de cada uno de sus posibilidades, de sus vivencias, de todo, pues lo vive de una forma u otra, pero por supuesto tiene que llegar a todo el mundo. Porque, por ejemplo, aparte de este espacio, también hay otros espacios o otros sitios en Cuenca que también antes podían ser para culto religioso, que ahora tienen otro uso, ¿no? Sí. ¿Podrías mencionar alguno? Sí. Vamos a ver, tenemos la Fundación Antonio Pérez, que está justo enfrente, que es un museo, es un centro de arte contemporáneo, que antiguamente era un convento, el convento de las Carmelitas. La iglesia de Santa Cruz, está la colección Roberto Polo, era una iglesia. Entonces sí que tenemos al final museos que están en edificios que se han restaurado y que se conservan gracias también a que la oferta cultural que estamos dando pues es de interés, porque a lo mejor no estarían cerrados, porque no tendrían otro uso, y siempre un uso respetuoso con los edificios. Muy bien. Vale. Y por ejemplo, Marta, para ir terminando ya esta pequeña conversación, ¿esta escultura qué representa o qué significa? Bueno, pues en la obra de Torner los títulos nos dan, muchas pistas, y la escultura se llama Tristeza. Representa, ¿no?, la tristeza que supone el paso del tiempo a través de los materiales que él ha empleado, pero creo que el sitio donde se ubica, ¿verdad?, en el centro, tan solemne, tan austera, nos evoca también a otras cosas, ¿verdad? Y eso es lo bonito del arte, ¿no?, que nos evoque, que nos haga pensar y que nos lleve la mente a otros lugares. Y estando en una iglesia y viéndolo en el centro, hay gente que le recuerda a un descendimiento de Van Weyden, etcétera, ¿no? Sí. Pero en realidad es la tristeza que supone el paso del tiempo y cómo lo representa él a través de esos materiales. Qué bueno. Y por ejemplo, ya para ir terminando esta conversación, si pudieses definir el espacio Torner con una frase o una palabra, lo que quieras, ¿cómo lo definirías? Uy, qué difícil, nunca lo he pensado en una palabra, ¿no? Pero para mí es un espacio, como he dicho al principio, un espacio de reflexión en el que vemos que apenas con estas 40 obras que hay y con el discurso que nos ha hecho Torner, ¿no?, sobre esa existencia del ser humano, un visitante que viene
puede volver, y a pesar de que esas 40 obras son las mismas, porque hay que decir que esas 40 obras no van a cambiar, 20 de ellas pertenecen al Reina Sofía, que no lo he dicho, y las otras 20 pertenecen al Ayuntamiento de Cuenca por la donación que hizo el artista, sí que nosotros hemos crecido, ¿no? Sí que el visitante ha evolucionado en su vida, entonces sí que es verdad que se enfrenta a las obras de una determinada forma distinta, porque evolucionamos, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo bonito. Es lo bonito de que para mí, después de que llevo muchísimos años aquí, las obras crecen o crezco yo, ¿no? con las obras, y mi diálogo es diferente, y eso yo creo que es lo más interesante. Ya sabemos que este espacio antes era un convento, el convento de San Pablo. La gente de Cuenca, local, es consciente del pasado de este espacio o de incluso otros espacios que has mencionado que tenían antes otro uso religioso. ¿Es consciente de este pasado o no se interesan tanto por el saber el pasado de estos sitios? Es curioso porque hay gente que conoce esta iglesia como iglesia, que incluso se han casado aquí y han venido a contarnos que ellos se casaron aquí. En una época determinada se hacían, no me acuerdo cómo se llaman esas fiestas cuando uno se gradúa, que es como un paso del Ecuador, algo así, no lo sé exactamente, y lo hacían aquí, y entonces decían, yo vine aquí, me gradué aquí, tengo la fotografía y demás, o los conciertos o incluso los nacimientos que se hacían en Navidades, que se hacían grandes belenes. Yo no lo conozco por mi edad, pero sí es cierto que ha venido gente a decirnos, yo recuerdo que antiguamente se hacía, y lo mantienen en su mente, claro, en su cabeza. O sea, la gente de aquí también ha visto la evolución, ¿no? Sí. de gente más mayor, claro. de lo que hoy día es este espacio y de lo que fue en su momento. Y con cariño lo recuerdan diciendo, y con cariño, exactamente. Aquí tuve un bautizo, una ceremonia, una fiesta. Exacto, y con cariño, sí. Lo recuerdan y a su vez se alegran de que, bueno, como fue un espacio que luego quedó cerrado, ¿no? Sí. Desacralizado, que se haya vuelto a abrir, porque creo que sí, es digno de contemplación, es digno de que cara al público esté, y que se conozca. Exacto, de que esté abierto, de que esté valorado, de que podamos todos disfrutar de él, y también se alegran de ello, de que estemos abiertos y que además ahora vayamos un paso más, ¿no? en esa... Al final, bueno, pues en profundizar sobre nuestra propia existencia, sobre el ser humano, y eso es tan rico y tan bueno que creo que eso es lo más importante, que sigamos, ¿no? Que sigamos en la cultura y que no sigamos, pare esto y que no pare, y seguir para adelante. exactamente, eso es lo más bonito.